porque si no entendemos la legislación penal colombiana, pues no vamos a poder entender cuándo médico vamos a participar dentro de un proceso penal. Entonces vamos a hablar hoy de tiene que ver con la legislación penal colombiana para ver cómo actuamos nosotros, en qué momento vamos a actuar, en qué condiciones vamos a actuar, qué necesitamos para actuar y además en qué momento podemos decir que no podemos actuar, porque también tenemos esa posibilidad. Entonces, permítanme un momento para las imágenes. Bueno, me confirma alguien, por favor, ya está viendo la imagen. Sí, Doc, ya se ve. Por favor, alguien que me confirme. Ok, bueno, gracias. Bueno, estas diapositivas ya están aquí en el Teams, están en la parte donde dice archivos. Ahí hay una carpeta de material de esto, ahí encuentran ya esta diapositiva. Pues bien, comencé. Es que en este momento tiene 30 años de funcionamiento con una constitución nueva, la cual en el año 91, hace exactamente 30 años, decidió que el sistema penal que llevábamos hasta ese momento era un sistema penal que no era el correcto, que no daba garantías tanto a la persona víctima como al acusado. Entonces, decidieron en la Asamblea Nacional Constituyente, que se formó ese año para reformar la Constitución Política Colombiana, cambiar el sistema penal. Hasta ese momento, 1991, teníamos un sistema penal que era absurdo, porque, por ejemplo, en la parte penal había una figura que se llamaba juez de instrucción penal. Ese juez de instrucción penal era la persona que recibía la comisión de un delito. Era la persona que investigaba que se hubiera cometido el delito, buscaba las pruebas para demostrar la comisión de... O sea, era una persona casada con todo el proceso y eso era muy complicado porque debemos tener en cuenta que somos seres humanos y más que uno quiera ser imparcial, llega un momento en que la imparcialidad se pierde y entonces este juez pues se podía parcializar y pues terminaba pensando y creyendo y condenando por lo que él realmente creía que había sucedido. Entonces decidieron que el sistema debía cambiarse. Y la pelea que siempre se forma en Colombia, porque algunos querían el sistema francés, otros querían el sistema inglés, otros querían el sistema americano, otros querían el sistema español. Y en esas peleas que se forman en Colombia, en las reuniones, hay un problema. Acá en Colombia siempre uno tiene que dejar contento a todo el mundo y eso me parece absurdo. Acá en Colombia, pues yo he visto que si la parte gerencial, ese cuento de que gana, gana. O sea, donde una disputa, todos ganan. Y eso me parece absurdo. Una ley natural. En una disputa alguien gana y alguien pierde. Eso es una ley natural. Pero bueno, como aquí en Colombia hay que dejar contento a todo el mundo, lo que hicieron fue que hubiera un pedacito del español, que hubiera un pedacito del mexicano, que hubiera un pedacito del puertorriqueño, y armaron un sistema penal que llamaban sistema penal acusatorio, que realmente era absurdo. Y ese sistema estaba condenado a colapsar, como finalmente colapsó en el año 2004. Pues bien, este sistema penal se parecía al norteamericano porque tenía una figura que se creó para acusar específicamente, y esa figura se llama Fiscalía General de la Nación. Pero cometieron el error de darle un poder muy grande a la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía tenía el de recibir la denuncia, tenía el poder de investigar, de buscar pruebas, tenía el poder de calificar las pruebas y tenía el juicio. O sea que estábamos casi votando el sistema viejo con una nueva figura que se llamaba Fiscalía General de la Nación. Y como tenía todas esas posibilidades, a la defensa le costaba mucho trabajo pues de poder sacar su tesis de defensa adelante. Tenía que trabajar era con las pruebas que el fiscal le entregaba. Ni siquiera tenía el derecho el defensor a buscar sus propias pruebas. Y entonces el fiscal a veces les mostraba pruebas, a veces le ocultaba pruebas, y cuando el defensor, de pronto por ser un buen defensor o por la habilidad o por alguna cosa, comenzaba a ganarle el caso, el fiscal de pronto sacaba una prueba
que el defensor no sabía que tenía y le tumbaba todo el caso. Entonces era un sistema tramposo. Entonces, finalmente ese sistema terminó colapsando en el año 2004 y lo cambiaron por este sistema que tenemos ahora, que es eso que ustedes ven ahí en la imagen, que se llama el sistema penal acusatorio con juicio oral. Pues bien, cuando sucede un delito, que estoy señalando aquí con el cursor que llaman noticia criminal, que es otro problema que tenemos en Colombia. Aquí nos encanta ponerle nombres extraños a cosas que ya tienen nombres muy claros. Con eso ahora que tenemos aquí en Colombia y que del lenguaje inclusivo, ahora uno tiene que decir todos, todas, caballeros, damos y damas. O sea, eso me parece absurdo. Entonces, nombre de noticia criminal. Bien, cuando sucede una noticia criminal o un delito, la autoridad puede iniciar la investigación de dos maneras. La primera, porque alguien lo pide o porque se coloca una querella, es decir, una comunicación a la autoridad. Mire, yo quiero que se investigue esto por estas razones, o se denuncia, o porque la autoridad lo toma de una manera especial, como por ejemplo la Procuraduría puede tomar en la parte disciplinaria a voluntad. Entonces, de esa manera. O puede iniciarse por oficio. O sea, se inicia por petición o se inicia por oficio. Hay algunos delitos en Colombia que no requieren denuncia, sino que la autoridad de oficio inmediatamente conoce del hecho, inicia la investigación. Por ejemplo, homicidio. Un homicidio, si sucede, la autoridad simplemente necesita enterarse que ocurrió un homicidio y de inmediato la autoridad inicia la investigación. Hay otros delitos que requieren una petición, puede ser querella, denuncia o cualquier otra cosa. Por ejemplo, si entrasen a mi casa y se robaran un televisor, para que la autoridad investigara esa pérdida del televisor, tendríamos que colocar una denuncia, porque si no la autoridad no lo iba a investigar. Entonces, de esas dos maneras puede la autoridad comenzar la investigación de un delito. Entonces, entramos en una etapa que estoy señalando aquí que se llama indagación e investigación. Esta etapa la judicial a la fiscalía, es actuación de ellos. Entonces, ellos aquí, ¿qué es lo primero que van a hacer? Lo primero que van a hacer es demostrar que se cometió un delito, ¿verdad? Luego, si hay un delito, definir quién es la víctima, definir en qué circunstancias ocurrió el delito y buscar e identificar al agresor o a los agresores. Entonces, eso es lo que busca la policía. La policía judicial hace todo eso, comienza a investigar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, a qué horas pasó, quién lo hizo, quién fue la víctima. Y una vez que ya tienen toda la información, entonces se reúnen con el fiscal al que se le asigna el caso y le dicen, mira, aquí tenemos estas pruebas, tenemos esta otra prueba. El fiscal analiza todo eso y le dice a su investigador, bueno, con estas pruebas que ustedes me están entregando es suficiente. O le dice, no, mire, falta que investiguemos esto, investiguemos por allá, investiguemos esto otro. Y cuando ya el fiscal tiene toda la información que la policía judicial le ha entregado, el fiscal ya no puede, como antes, decidir él si va a acusar a alguien o no. Ahora no, ahora tiene que pedir una audiencia ante un juez y ante ese juez imputarle cargos a alguien. Es decir, mire, señor juez, yo tengo aquí todas las evidencias que demuestran que este señor es el asesino de esta persona y lo voy a homicidio. O bien, lo puede acusar también. Vamos a acusarlo de este delito. O puede precluir, porque puede que a alguien se le haya acusado de un delito, pero la investigación que lleva la policía judicial, el fiscal descubre que pues esta persona realmente no era o que no hay suficiente evidencia para demostrarlo. Entonces le pide a ese juez que precluya o que haga una preclusión de la investigación, es decir, que cierre la investigación y ahí se terminó el caso. Pero si el fiscal acusa y el juez acepta esta imputación, entonces ya se le dice formalmente a la persona, mire, usted lo vamos a imputar por el delito de homicidio y usted va a ser llevado a juicio por este delito de homicidio. En este momento todavía no sabemos si es culpable, en este momento todavía se considera a esa persona inocente de haber cometido ese delito. Entonces, entra en la etapa de juzgamiento, una etapa en la cual pues ya se formula de una manera, digamos, formal la acusación. Entonces, ya vamos ante un juez y este juez se le va a decir, mira, a este señor le imputamos el delito de homicidio y el fiscal va a decir, y estas son las pruebas que yo tengo para demostrar
que ese señor es el culpable de ese delito. Señor juez, por favor, ordene la captura de este señor o pues ordene lo que lo manden a una cárcel, lo que fuera. Y luego de esto viene una pequeña reunión con ese mismo juez que se llama preparación del juicio, en la cual el fiscal va a decir, mire, yo para poder demostrar que este señor es culpable, voy a utilizar las pruebas A, B, C, D y E. El señor o la persona acusada ya tiene un abogado porque se le ha informado que lo van a acusar de ese delito y que lo van a llevar a juicio por ese delito. Entonces esta persona contrata un abogado o si no tiene para contratarlo, el Estado colombiano tiene la obligación de asignarle un abogado a través de la Defensoría del Pueblo. Entonces el abogado de la defensa dice, bueno, mire, yo voy a utilizar las pruebas, las mismas A, B, C, D y E de la Fiscalía, pero también voy a utilizar la H, la J y la I. Entonces, en esa reunión deciden tanto la Fiscalía como la defensa cuáles pruebas van a utilizar para el uno acusar o demostrar la culpabilidad de alguien más bien y el otro demostrar la inocencia de alguien. Ahora bien, el fiscal se supone que debe entregarle a la defensoría todo lo que permita acusar a la persona, pero también todo lo que permita de pronto demostrar una inocencia. El fiscal tiene que investigar y utilizar las pruebas tanto para lo bueno como para lo malo. El defensor, si el defensor, por ejemplo, solicita pruebas y en las pruebas que el defensor solicita, por ejemplo, nosotros acá en la Defensoría, los defensores nos solicitan a nuestro grupo, que se llama Grupo de Investigación Defensorial, donde tenemos médicos, psicólogos, investigadores, físicos, tenemos todas las especialidades forenses. Y nosotros pues hacemos un análisis del caso, investigamos y descubrimos que esta persona sí realmente es culpable o hay una prueba que de pronto puede poner en duda su inocencia o algo así. El defensor, según la ley colombiana, no está obligado a eh, mostrarle esa prueba a la fiscalía. La fiscalía, por el contrario, sí está obligado a entregarle a la defensa todas las pruebas que demuestran la culpabilidad como la inocencia. Disculpe. Pero en ese juicio que se llama así, preparación de juicio, ahí van a definir cuál. Doctor, disculpe, a veces el audio suyo se entrecorta o tiene algún tipo de interferencia. Sí, permíteme un momentico. Sí, doctor, se entrecorta. Disculpe. Sí, ya va un momentico, déjame. Bueno, ¿ya me están escuchando otra vez? ¿Me están viendo? Sí, doctor, ya se escucha y se ve bien. Ok, listo. Gracias. Bueno, volvamos a donde estábamos. Bueno, entonces le decía que el fiscal pues tiene la obligación de entregarle a la defensa las pruebas que tanto lo acusan como las que pueden ser utilizadas por la defensa para eso precisamente. La defensa no está obligada a eso. Y en ese juicio que se decía, se llama preparación de juicio, ahí se define qué pruebas se van a utilizar tanto para acusar como para defender. Y a partir de ahí ya no se pueden incluir nuevas pruebas. O sea que ya el sistema no tiene la trampa que tenía antes, donde el fiscal de pronto sacaba una prueba en cualquier momento. Ya no se puede meter una nueva prueba, a menos pues que la prueba sea contundente para demostrar algo, y entonces el defensor o el fiscal no la pueden utilizar así tan alegremente, lo que tienen que decirle al juez y demostrarle lo que llaman ellos pertinencia de esa prueba para que el juez la pueda aceptar. Si no, pues tienen que utilizar las pruebas que ya dijeron que iban a utilizar. Y luego nos vamos a un juicio oral. Este juicio oral lo preside un juez diferente al que ha intervenido anteriormente, porque el que ha intervenido anteriormente estaba contaminado con toda la información. A este juicio oral se llega con un juez que no conoce o no está contaminado con la información, sino que la va a conocer ahora. Y este juez, en este juicio oral, va a recibir primero toda la información que tiene la fiscalía para demostrar que esta persona es culpable. Pruebas, testigos, evidencias, todo lo que el fiscal haya dicho que iba a utilizar, el juez va a recibir toda esa información.
El defensor tiene derecho a de pronto a contrainterrogar a los testigos o a los peritos que presente la fiscalía para tratar de tumbarle sus informes. Luego que ya la fiscalía terminó su etapa, viene la etapa de la defensa. Entonces la defensa comienza a demostrarle al juez todas sus pruebas, evidencias, testigos, peritos y todo lo que él necesita para demostrar la inocencia de alguien. Ahora bien, en Colombia se supone, pongámoslo entre comillas, se supone que el defensor no tendría de pronto que hacer gran esfuerzo, sino demostrar, no demostrar tanto, sino el que tiene la obligación de demostrar que realmente sucedió el hecho y que esta persona es igual es el fiscal, ¿verdad? Pero aquí en Colombia no pasa eso. Aquí en Colombia, y yo siempre lo he dicho, y cuando voy a un juicio oral a veces me molesto por eso en los juicios de delitos sexuales, porque aquí en Colombia todo el que acusan de haber cometido un delito sexual ya entra al juicio como culpable, ya entra condenado, mejor dicho, ¿verdad? Entonces es muy complicado a veces porque se supone que todo el mundo es inocente hasta que un juez no lo decida. Entonces, una vez que el juez aquí en este juicio oral ya ha recibido toda la información que aportó el fiscal, que aportó el defensor, un análisis que le aportó el fiscal de sus pruebas y un análisis que le aportó el defensor de sus pruebas, él analiza todo eso y este este juez decide finalmente quién tiene la razón, si el que acusa o el que defiende. Y entonces el juez va a proferir una sentencia. Esa sentencia puede ser condenatoria si el juez considera que el fiscal ha demostrado sin ninguna duda que esa persona es el culpable. O puede ser una sentencia absolutoria si el juez considera dos cosas. La primera, que el defensor demostró sin ninguna duda que esta persona es inocente, o que el fiscal no pudo demostrar a cabalidad, dejó alguna duda sobre la culpabilidad de alguien. Entonces, él prefiere esas dos sentencias, condenatoria o absolutoria, una de las dos. Esa sentencia que él prefiera puede ser apelada por la contraparte. Es decir, si el juez saca o profiere una sentencia condenatoria, la defensa puede apelar. O si el juez profiere una sentencia absolutoria, la fiscalía puede apelar. Esa apelación pues se va a otro, no a un juicio, sino a un análisis nuevo por parte del juez y entonces se decide en una instancia superior quién tiene la razón, literalmente. Si el juez actuó bien y la sentencia que profirió era la correcta o se equivocó en algún momento y entonces le da la razón a quien la tenga. Ahora, una vez que se confirma la sentencia, en este caso más bien la sentencia condenatoria, se produce una reunión que se llama reparación integral, en donde en algunos casos el juez ordena la indemnización de víctimas o indemnización de familiares o alguna cosa. Y luego ya esa sentencia comienza a ser ejecutada. Entonces se comienza la ejecución de pena. Entonces la persona va a ir a una cárcel en donde un juez le ha dicho que le profirió una sentencia de tantos años o tantos meses de prisión y esta persona entonces va a cumplir eso en un medio carcelario. Aquí esta persona ya deja de estar bajo la tutela de este juez y entra bajo la tutela de un juez que se llama juez de ejecución de pena. O sea, este juez se va a encargar de que esta persona cumpla su pena en las condiciones en las que la debe cumplir y esta persona tiene derechos también a que cuando ha cumplido cierta parte de su pena, esta persona puede solicitar a este juez de ejecución de pena que se la cambie la medida por domiciliaria o que ya le deje libre o alguna cosa. Entonces, este es el sistema penal. El sistema penal pues se parece mucho al norteamericano en el sentido de que básicamente se basa en evidencias, en pruebas. Y ese es el sistema acusatorio que está en la era moderna. En todas partes del mundo donde hay sistemas penales acusatorios, la esencia fundamental de ese sistema son las evidencias. El sistema norteamericano se diferencia del colombiano en que allá, en el juicio oral, además de un juez, existe una figura que se llaman testigos. Se llaman, se me pasó el nombre ahora. Jurado no es doctor. Jurados. Sí, jurados, sí, gracias. Se llaman jurados. Entonces, estos jurados son 12 personas. Estas personas van a recibir la información que el fiscal, la información que el defensor está dando y todo. Y finalmente estas personas son las que deciden
y lo tienen que decidir de manera unánime si la persona es culpable o es inocente de los delitos que se le está acusando. Porque puede ser que la persona sea culpable de un delito, pero sea inocente de otro, porque lo están acusando de dos delitos. Eso lo decide este jurado. Y la decisión tiene que ser unánime. Es decir, si hay 12 jueces, 12 jurados, y 11 dicen sí, pero uno dice no, tienen que seguir deliberando hasta que los 12 digan sí o los 12 digan no. Por eso, estas reuniones de estos jurados pueden durar horas o pueden durar días incluso, porque hasta que no estén en una situación de unanimidad, no pueden salir a decirle al juez cuál ha sido su decisión. Entonces salen y le dicen al juez cuál es su decisión y el juez entonces ya tomará las medidas del caso si es culpable o es inocente la persona. Ese sistema en Colombia no lo podemos utilizar porque aquí por nuestra situación social es muy complicado tener jurados. Aunque la legislación penal colombiana establece jurados para cierto tipo de delitos muy específicos. Y no son 12, en el caso colombiano son 3. Y no es por unanimidad, sino por mayoría. O sea, si de esos 3, 2 dicen que sí y uno dice que no, pues gana el sí. Si de esos 3, 2 dicen que no y uno dice que sí, pues gana el no. Entonces se hace eso, pero para delitos muy específicos. Yo particularmente todavía no he participado en ningún delito en Colombia donde haya en el juicio jurados. Entonces, en Estados Unidos sí, y allá pues esos 12 son los que deciden. Ahora bien, esos 12 jurados, por esa situación social que tenemos, son personas del común, son tomadas de la lista del Seguro Social, ¿verdad? Y estas personas, por su concepción, por su cultura, entienden la responsabilidad que tienen de tomar una decisión con respecto a la vida de alguien. Aquí en Colombia eso no tenemos conciencia y eso es muy complicado, ¿verdad? Porque primero que todo aquí en Colombia quien juzga a una persona son los medios de comunicación. Si un noticiero de televisión dice que alguien es culpable, culpable se queda. Dice que es inocente, inocente. Así le hayan demostrado toda la culpabilidad que quieran, termina siendo inocente. Entonces existe esa presión mediática en Colombia. Además no tenemos esa conciencia de tener responsabilidad de la carga que nos están poniendo encima. Si no, fíjense ustedes, cuando los nombran ustedes jurados de votación para elegir senadores, congresistas, presidente, alcalde, lo que sea, la gente trata de evadir esa responsabilidad y es una responsabilidad social, una responsabilidad ciudadana, hace parte de nuestros deberes como ciudadanos, pero eso es muy difícil. Entonces aquí en Colombia se obviaron esos jurados solamente para algunos casos muy específicos. Este es el sistema que tenemos y en el sistema de información penal pues van a intervenir pues la Defensoría Pública, la Procuraduría, Medicina Legal, los jueces, los fiscales, los organismos de policía social o defensores particulares si la persona tiene el dinero con qué pagar. Todos estos van a alimentar ese sistema de información y también hay unos sistemas de información externos que pueden llegar como por ejemplo información de bases de datos o ciertas cosas que van a alimentar todo ese proceso penal. Ahora, todo el proceso penal se da porque se cometió un delito, como hemos venido diciendo. En la legislación o en la Carta Política colombiana más bien, aparecen algo que se llaman bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son derechos que yo como ciudadano en este país tengo, o como habitante, si no soy ciudadano colombiano, como habitante en este país tengo. Entonces, esos bienes jurídicos, que así lo llaman, son los derechos. Por ejemplo, dice la Constitución Política colombiana dice que yo tengo derecho a la vida. Que nadie tiene la posibilidad de quitarme la vida o el derecho de quitarme la vida porque ese es un derecho mío. Entonces, si se vulneran esos derechos, la representación legal de la vulneración de esos derechos se llaman delitos. Entonces, simplemente manera de ejemplo, porque en Colombia tenemos 44 artículos dedicados a derechos y uno solo a deberes. Es una constitución medio extraña. Entonces, por ejemplo, si le vulneran a alguien el derecho a la vida, se podría estar representando legalmente como delito de homicidio o delito de aborto. Si le vulneran el derecho a la integridad física, pelea el delito de lesiones personales. Si le vulneran el derecho a la libertad, a la integridad y formación sexual, entonces estaríamos hablando de delitos de violación, de actos sexuales abusivos y así, todo lo que ustedes quieran. Entonces, este delito que se ha cometido por la vulneración de un derecho o de un bien jurídico que tiene una persona es lo que la fiscalía debe demostrar. Y es lo que nosotros los médicos forenses vamos a ayudar a demostrar, ya sea que se cometió o que no se cometió. Y lo vamos a hacer con el análisis de las pruebas que vamos a tener a nuestro alcance.
Pero sigamos con el delito. El delito se define en un plano estrictamente jurídico como aquel comportamiento humano típicamente antijurídico y culpable combinado con sanción penal. Esa es la definición que nos han dado en la legislación penal colombiana de delito. Vamos a desglosarla un poco para que la puedan entender mejor. Dice allí que, desde el punto de vista jurídico, el delito es un comportamiento humano. Eso quiere decir que los únicos que somos capaces de delinquir, pero las entidades no tienen, que se llama capacidad de raciocinio. Entonces, nosotros, como tenemos esa capacidad, entonces el delito es un comportamiento humano, ¿verdad? Yo no puedo demandar al perro de mi vecino porque me mordió, porque puede que el perro me haya mordido en señal de defensa, o que es un perro muy agresivo, pero no puedo demandar a ese perro. Puedo demandar a mi vecino que no amarró el perro o no le puso un bozal al perro, ¿verdad? Entonces, porque él cometió la negligencia, ¿verdad? Que es un comportamiento humano de no ponerle un bozal o no amarrar a ese perro. Pero bueno, aquí en Colombia que pasan cosas macondianas, aquí yo he visto hasta burros presos, ¿verdad? Entonces, dice que es un comportamiento humano. Dice que es típicamente antijurídico. ¿Por qué? Porque existe un libro, existe un texto que en nuestro caso, como en muchas otras partes del mundo, se llama Código Penal. Entonces, ahí dice que yo no debo realizar esta conducta, ¿verdad? Y entonces, si yo la hago, entonces estaría violando ese artículo, ese código, y entonces dice que es antijurídico, porque ahí me está diciendo no lo haga. Dice el Código Penal colombiano, el que causare la muerte a otra persona incurrirá en el delito de homicidio, ¿verdad? Entonces, si yo asesino a alguien, estaría violando o estaría contradiciendo lo que dice el Código Penal, que yo no debo hacer. Dice que es culpable. ¿Y qué es la culpabilidad? Pues la culpabilidad es esa forma de la conducta que yo realizo. Entonces, es el reproche que me van a hacer la autoridad correspondiente sobre la situación típicamente antijurídica que yo realicé. Entonces, me van a hacer ese reproche y eso se llama culpabilidad. Y la culpabilidad pues, puede tener varias formas, que ahorita más adelante la vamos a ver. Y dice que está combinado con sanción penal. Eso quiere decir que si a mí me demuestran que yo fui el culpable de esta situación, pues entonces me van a poner la sanción que establece el mismo Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal colombiano dice, el que causare la muerte a otra persona incurrirá en el delito de homicidio y en una pena de prisión que va de 6 a 24 años. Entonces, el juez, una vez que ya se demostró que yo hice esa conducta humana de matar a alguien, que estaba tipificado en el código como que yo no lo debería hacer. Y yo además lo hice sabiendo lo que estaba haciendo, o sea, la culpabilidad, me hacen el reproche de que yo sabía lo que estaba haciendo, entonces me van a poner una pena de prisión que puede ir entre 6 y 24 años, dependiendo de la levedad o la gravedad del delito que yo cometí. Entonces, el delito se puede cometer por acción o por omisión. A veces cuando uno habla de delitos y no tiene de pronto mucha idea del derecho penal, uno piensa que los delitos es hacer algo. Y resulta que no. Un delito se puede cometer haciendo algo, pero un delito se puede cometer dejando de hacer algo. Por ejemplo, yo quiero pues asesinar a alguien y de pronto veo que esta persona baja las escaleras frecuentemente, entonces le pongo una cáscara de plátano ahí en la escalera para que la pise, se resbale, se vaya escalera abajo y se mate. Ese es un delito por acción. Pero resulta que yo quiero causarle daño a alguien, pero todavía no he decidido cómo lo voy a hacer, pero de pronto un buen día veo que en la escalera hay una cáscara de plátano y que esta persona sube y baja cada rato, y esta persona veo yo que va a pisar la cáscara de plátano y por consiguiente se va a resbalar, se va a caer y se va a matar. Y en lugar de yo avisarle que hay una cáscara de plátano, lo que hago es que volteo mi mirada para otro lado, me hago el loco, como dicen popularmente, y la persona pisa la cáscara de plátano, se resbala, se cae y se mata. Ese es el mismo delito por omisión.
Este delito por omisión es el delito, o esta forma de delito más bien por omisión, es la forma de delito por el que más están juzgando hoy en día a nosotros los médicos. Hoy en día cuando demandan a un médico o a alguien de la salud, casi siempre cuando uno comienza a revisar el caso, uno se da cuenta de que la mayoría de las veces la situación que están investigando se ha dado por omisión, o sea, porque el médico dejó de hacer algo que debió haber hecho con ese paciente. Entonces, ahora, a mí me preocupa mucho también esto de la omisión porque yo veo cómo acá en Colombia, por ejemplo, cuando hay un accidente de transporte, la gente va en su automóvil y la gente baja la velocidad de su automóvil, baja los vidrios y comienza a mirar, saca su celular y comienza a grabar todo lo que está viendo allí. Y resulta de que muchas veces eso lo hace un médico. ¿Y qué pasa? Cuando yo me gradúo como médico y yo hago mi juramento hipocrático, yo estoy jurando salvar la vida o tratar de salvar la vida de todas las personas que estén en riesgo. Entonces, mi deber como médico, si yo voy en mi automóvil y veo un accidente, es detenerme y bajarme a ayudar en lo que pueda a esa víctima de ese accidente. Pero aquí no ve que el médico pasa, baja el vidrio, baja la velocidad, graba con su celular y sigue. Si alguien dice, oiga, ese señor que vaya es un médico y por qué no se detuvo, lo podrían acusar de un delito por omisión, porque omitió omitió un deber que se llama el deber de auxilio. Así de simple. Miren, y es una cultura nuestra, porque yo hace un año y medio por ahí tuve la oportunidad de estar en Houston, donde vive una hermana mía, y íbamos en una autopista con mi hermana cuando hubo un accidente. Y mi hermana lo primero que hizo, como hicieron todos los conductores que iban, es bajar la velocidad y orillarse. Y yo me bajé y salí corriendo al sitio donde estaba el accidente a tratar de ayudar. Y llegó otra persona que también dijo ser médico y comenzamos a ayudar. Cuando llegó la policía, nos preguntó, ¿ustedes son médicos? Sí, entonces se apartaron a todo el mundo para que pudiéramos actuar allí y llegaron los paramédicos y todo inmediatamente, en cuestiones de segundos llegaron paramédicos y todo, pero esa fue la situación que se dio. Y cuando nosotros dijimos, nos los médicos y la policía llegó, pues todo el mundo se apartó. Pero aquí no, aquí todo el mundo quiere agarrar a la persona, las jalan para allá, las jalan para acá, si es que ayudan y la agarran bien con la intención de robarle la billetera o robar lo que tenga en el bolsillo. Entonces, ojo con eso. Mi deber como médico es, si yo veo una situación donde hay lesionados o heridos, mi deber es ayudar, porque me pueden acusar de el delito de omisión de socorro. Eso de la culpabilidad que les decía ahorita, que es el reproche que hace la autoridad a la manera como yo cometo el delito, está establecido en la legislación penal colombiana de 3 maneras. Yo puedo cometer un delito con dolo, lo puedo cometer con culpa o lo puedo cometer con preterintención. Entonces, esas son las 3 formas que establece el Código Penal. ¿Qué es esto del dolo? El dolo, pues, es la actitud de la voluntad dirigida conscientemente a la realización de la conducta típica y antijurídica. Es decir, yo quiero hacer un daño, busco el mecanismo para hacerle el daño y finalmente lo hago. Yo quiero matar al profesor de medicina legal porque esa clase es muy aburrida. Entonces voy, busco un revólver, cargo el revólver, busco al profesor de medicina legal y le pego un tiro y lo mato. Eso es un delito con dolo. Es decir, yo sabía lo que estaba haciendo y utilicé mi voluntad hacia esa forma de cometer ese delito. La culpa es la imprevisión de lo previsible y probable. Aquí la persona no tiene la intención de cometer un delito, pero no prevé ciertas cosas y termina ocasionando un daño. El ejemplo típico de la culpa es el accidente de transporte. Nadie sale con su automóvil a arrollar a todo el que se le ponga enfrente, ¿verdad? Pero si uno de pronto, porque tiene las llantas del vehículo en mal estado, está lloviendo, la carretera está mojada, por consiguiente hay menor adherencia de las llantas a la carretera y uno va a 80 kilómetros por hora cuando debía bajar la velocidad. Entonces, a esas 80 kilómetros por hora, alguien se atraviesa en la vía, uno frena, pero por la poca adherencia, él se desliza el vehículo y terminamos arrollando a esta persona. Yo no tenía la intención de arrollar a esa persona, pero no preví que por el estado de mi llanta, la situación ambiental de lluvia, yo tenía que bajar la velocidad de mi vehículo. Entonces, ese es el delito con culpa. O sea que el 99%, pienso yo, de los accidentes de tránsito se cometen con culpa.
porque nadie tiene la intención de arrollar a alguien. El único caso que he visto así fue el caso de una señora en Miami que llegó al parqueadero de un lujoso hotel, el Marriott, y esperó que su marido saliera porque estaba con un amante en el hotel. Y entonces esperó que saliera y cuando el señor se dirigía a su vehículo, la mujer, la esposa, le pasó el carro por encima. Y se detuvo, puso el vehículo en reversa y volvió y le pasó por encima. Y así lo hizo 27 veces. Y después dijo que había sido un accidente. Pero todas las cámaras de seguridad del parqueadero observaron las 27 veces que le pasó por encima. Entonces, ese es el único caso que yo he visto con dolo. O sea, en este caso ella tenía la intención de hacer el daño y lo hizo. Pero el 99% de los accidentes de transporte se dan con culpa. Porque nadie tiene la intención de dañar a alguien con su automóvil, pero no prevé ciertas cosas. Por ejemplo, no preveo que por conducir borracho ya no tengo la habilidad para manejar y entonces termino ocasionando un accidente. Eso se llama culpa. Otro ejemplo típico de la culpa es cuando uno no sabe bailar y saca a una chica a bailar. Si uno saca a una chica a bailar sin saber uno bailar, lo más previsible y probable que pase es que la pise, ¿verdad? Y entonces uno siempre sale con esta excusa y que perdón sin culpa. No, no, no. Uno debería decirle perdón con culpa, porque eso fue la imprevisión de lo previsible y probable, que si yo no sé bailar, la iba a pisar. Y la preterintención es cuando el resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. O sea, yo puedo saber qué va a suceder si yo hago cierta conducta, ¿verdad? Pero de pronto el resultado, que siendo previsible, está excediendo la intención que yo tenía, ¿verdad? Y resulta que yo, por ejemplo, tenía la intención de, entra un ladrón a mi casa, por ejemplo, yo tengo un revólver y yo tenía la intención era de inmovilizarlo y le disparé a la pierna para inmovilizarlo, ¿verdad? Pero resulta que el proyectil lesionó la femoral y el paciente muere de un sangrado masivo, una hemorragia aguda, ¿verdad? Entonces, ahí mi intención no era asesinarlo, sino inmovilizarlo, pero el resultado terminó siendo más grande de lo que yo esperaba. Entonces, esta es otra forma de culpabilidad de un delito. Entonces, ya vimos que son el dolo, la culpa y la preterintención. Para demostrar eso se requiere lo que se llama prueba pericial. Entonces, la prueba pericial se decreta cuando se requieren la práctica de pruebas, ya sea de carácter científico, de carácter técnico, artístico o especializada, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal colombiano. La autoridad, para demostrar un determinado hecho, necesita una prueba pericial. Y esa prueba pericial se la puede pedir a un científico, como en el caso de nosotros los forenses, o a un técnico, o a un artista o a alguien que esté especializado en ese específico tema. Ahora, no necesariamente la persona que brinda una prueba pericial tiene que ser un perito forense, ¿no? Porque si, por ejemplo, plagiaron una pintura, entonces, ¿qué hace el fiscal? Busca un artista que pueda determinar si esa pintura es original o no, ¿verdad? O, por ejemplo, necesita saber cómo se fabrica, cómo se hace cierta cosa. Entonces buscar a alguien que lo fabrique para que le explique cómo se hace y por poder saber si se hizo mal hecho de alguna manera o alguna falla o tal cosa. Entonces puede ser científico, técnico, artista o alguien especializado y no necesariamente tiene que tener un título como tal. Para demostrar esa prueba pericial, el código dice, o ese artículo dice que puede utilizar peritos oficiales que pertenezcan al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Como yo les dije a ustedes en la clase anterior cuando nos presentamos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia es el ente regulador de las ciencias forenses para este país. Entonces, todos los forenses de cualquier tipo, médico, químico, bacteriólogo, psicólogo, lo que fuera, todo perito forense en Colombia que trabaja para medicina legal o que trabaje para otra entidad tiene que regirse por las guías, normas, protocolos y todo que ha establecido medicina legal para eso.
Entonces, en primer lugar estarían los peritos oficiales de medicina legal, pero también dicen que pueden venir a pruebas periciales ¿quiénes? Expertos de entidades públicas o privadas. Como en mi caso, yo soy experto de una entidad pública, en este caso es la Defensoría del Pueblo, o de una entidad privada, ¿verdad? En Colombia realmente existen muy pocos médicos forenses privados o peritos forenses privados. Yo antes de entrar a la Defensoría tuve una empresa cuando comenzaba el sistema penal, pero la cerré porque realmente el sistema penal aquí los abogados todavía no tienen conciencia clara del sistema penal acusatorio. Ahorita colaboro con una empresa privada en Bogotá y también dice particulares especializados en la materia de que se trate. Alguien que conozca sobre el tema específico que la autoridad está investigando y sobre el que requiera una prueba pericial. Ahora bien, la ley colombiana dice que en aquellas zonas del país en donde no haya cobertura directa del sistema médico legal, serán los médicos oficiales y los del servicio social obligatorio quienes cumplirán las funciones de perito, quedando obligados a reportar su actividad al sistema médico legal y a seguir sus orientaciones. Y esto hace alusión o hace referencia a la Ley 9 de 1952 en su artículo 11, ley que a este momento todavía sigue vigente. Una ley que va a cumplir ya 70 años. Entonces, sigue vigente. Entonces, miren esto, esta es la razón por la que ustedes ven medicina legal, porque donde no haya un sistema de cobertura de medicina legal directamente, entonces dicen los médicos oficiales y los del servicio social. Ahora, tradicionalmente en Colombia, esta responsabilidad se le ha dado a los médicos del servicio social. Pero eso no es cierto. La ley colombiana dice que los médicos oficiales también lo deben hacer. De hecho, por ahí hace poco, porque yo siempre cometo la estupidez de darle a ustedes mi número telefónico para que cuando estén por allá ya ejerciendo y tengan un problema, me llamen y yo con mucho gusto les colaboro si les puedo colaborar. Y hace unos meses me llamaba una médico exalumna de la Metro que estaba en una población y ella me decía que por razones económicas el hospital decidió no contratar médicos del servicio social, sino que decidió hacer toda la cobertura con los médicos oficiales o los médicos de planta que tenía. Entonces esta médico me preguntaba que si ellos estaban obligados a hacer peritaciones forenses. Yo decía, sí, estás obligado porque el sistema penal colombiano así lo dice y corroborando lo que dice la ley 9 del 52, que está vigente. Entonces, los médicos oficiales y los del servicio social tienen que hacerlo. Pero aquí básicamente le han entregado esa responsabilidad es al médico del servicio social, pero todavía el médico del servicio social acaba de salir del internado y todavía tiene como la concepción de la esclavitud. Ya piensa que tiene que obedecer todo lo que le diga. Ahora bien, ese análisis que yo voy a hacer, que me está pidiendo la autoridad que yo haga, ya sea como perito de medicina legal, como perito de una entidad pública o privada, o como experto en el tema, ¿verdad? Como especializado en el tema, yo lo voy a plasmar en un informe, en un documento. Ese documento recibe el nombre de informe pericial o dictamen pericial, que es lo que finalmente yo le voy a entregar a la autoridad. Pero ese informe pericial o ese dictamen pericial no tiene ninguna validez si yo no voy a un juicio y lo defiendo allá en el juicio oral. Entonces, ese informe es apenas como la primera parte del proceso. Yo hago un informe en la que plasmo todos mis hallazgos. Si el fiscal ve que con mi informe yo estoy ayudándolo a demostrar la culpabilidad de alguien, entonces me va a citar al juicio como su perito. Y entonces en ese juicio yo voy a hablar de mi informe, el fiscal me va a hacer preguntas sobre ese informe y la defensa pues también me puede hacer preguntas para contrainterrogarme sobre ese informe. El informe pericial que yo haga tiene que tener estas tres características. Debe ser claro, debe ser preciso y debe ser detallado. Y en él se van a explicar todos los procedimientos que se utilizaron para llegar a las conclusiones y debe dar respuesta al cuestionario enviado por la autoridad en su petición. Entonces debe darle respuesta a lo que me están preguntando. Yo debo explicar cómo hice para llegar a esa respuesta y la característica de ese informe que debe ser claro, preciso y detallado. Esto es un problema especialmente para ustedes los metropolitanos, porque con ese sistema educativo que ustedes tienen en este momento, que a mí me parece excelente, ustedes tratan de adornar todo lo que dicen. Uno les dice, por ejemplo, mire, hábleme sobre determinado tema,
Y ustedes investigan sobre el tema y ustedes hablan y se van por la rama hablando del tema para tratar de convencer que conocen mucho del tema y que lo investigaron bien. Eso es válido. Aquí en la educación es válido. Pero en un juicio eso no es tan válido. Porque en el juicio oral, especialmente, en la medida en que yo más hable, más oportunidad le estoy dando a la contraparte de que encuentre momentos para cuestionarme. Y hay momentos en el que de pronto por yo querer hablar mucho, termino yo mismo contradiciéndome lo que estoy diciendo o enredando lo que estoy diciendo. Entonces, ojo con eso. Debe ser claro, preciso. Yo hice un taller hace muchos años con los estudiantes de la Metropolitana para demostrarles lo que yo estaba diciendo. Les dije, mire, saquen una hoja de papel, vamos a hacer un quiz. Y había una mesa, la mesa donde uno colocaba el proyector. Les dije, mire, pongan su nombre en la hoja, por favor. Y primera y única pregunta de este quiz. ¿Cuántas patas tiene esta mesa? Por favor, respondan eso. Todos comenzaron a mirarse las caras asombrados unos a otros. Alguien por allá comenzó a decir, aquí debe haber alguna cascarita. Y comenzaron a escribir. Yo lo dejé y escribían. Cuando yo, bueno, listo, terminamos el quiz, recogí y comencé a leer las respuestas al azar. Entonces, sí, que la mesa de madera de 75 centímetros de alto, no sé qué. Y yo les preguntaba, oye, ¿cuál fue la pregunta que yo hice? La pregunta que yo hice fue, ¿cuántas patas tiene la mesa? Yo no pregunté de qué material está hecha la mesa. Yo no pregunté qué altura tiene la mesa. Yo pregunté cuántas patas. La respuesta era 4. Ya, eso era toda la respuesta. Pero si usted me dice, la mesa de madera de 75 centímetros de alto tiene 4 patas. Yo lo podría cuestionar porque yo me decía, ¿cómo sabe usted que esta mesa es de madera? Usted solo la miró. Puede parecer madera, pero puede que sea otro material. Dice que tiene 75 centímetros de alto. Usted sabe, usted la midió. No, todas las mesas deben tener esa altura, pero entonces no la midió y no sabe exactamente si tiene esa altura. Ahora, puede que la haya medido, pero su metro está calibrado. Tiene certificado de calibración. No, entonces, no se pongan a hablar de más. Si yo pregunté cuántas patas tiene la mesa, la única respuesta posible ahí era 4, no era más. Por favor, tengan eso en cuenta, sobre todo en mi examen. Porque a ver, no, si es lo correcto. Pero no, se ponen a escribir aquí y terminan enredando la respuesta y terminan metiéndose en problemas. Regresemos un momentico. Ahora, el hecho de que sea claro y preciso no riñe con el detalle, porque el detalle es la explicación que yo doy a cómo llegué a esa conclusión. Metropolitana el día 31 de julio a las 9 de la mañana y la observé de manera directa. Ese sería el detalle, explicar cómo llegué yo a esa conclusión. Entonces, no tiene por qué reñir con el detalle. Ahora, el informe pericial tiene básicamente 4 sesiones básicas. Lo primero es el objeto o motivo de la pericia, o cuál es la motivación para que yo haga determinada pericia. ¿Qué me están pidiendo básicamente? Lo siguiente es los elementos que me entregan para que yo haga un análisis de eso. Y ojo con eso. Ustedes a veces creen que les piden que hagan determinada evaluación para hacer un informe pericial y les envían algo, algunos elementos. Pero ustedes en el análisis que están haciendo se dan cuenta que hay otros elementos que necesitan y tienen el temor de pedirlo. No, yo no voy a dar una respuesta con 3 o 4 cosas que me entregaron cuando me hacen falta 6 o 7. Yo puedo y tengo la potestad como perito que va a hacer ese informe porque yo soy el que lo va a defender y yo soy el que lo va a estar firmando. Yo tengo la posibilidad de decirle a la autoridad, no, mire, yo con estos 3 elementos que usted me envió no soy capaz de darle respuesta a eso. Envíeme esto y esto y otro. Entonces, uno lo hace y para uno poder hacer el mejor informe posible. Luego tendrían los procedimientos que voy a realizar para hacer el análisis de esos elementos. Y esos procedimientos que yo hago deben tener aceptación por la comunidad científica, tanto nacional como internacional.
Por eso es importante que nosotros analicemos, y como lo vamos a comenzar a hacer desde la próxima semana, cuando ya comencemos a hablar de dictámenes específicos, analicemos la guía, los protocolos, los reglamentos técnicos que tiene medicina legal para la realización de esos informes, porque así, como dice allí, es como yo lo debo hacer. Ahora, puede que de pronto no haya un informe, un dictamen que medicina legal me haya estandarizado, pero existe una aceptación por la comunidad científica internacional de cierto procedimiento, entonces yo lo puedo utilizar porque está aceptado. Entonces, los procedimientos que yo utilice tienen que tener aceptación por la comunidad científica, sea nacional o internacional. Y finalmente, yo debo ser capaz de llegar a unas conclusiones al hacer el análisis de esa información que me están enviando. Y básicamente la conclusión es dar respuesta a lo que la autoridad quiere que yo le diga. Ahora bien, para la realización de un dictamen pericial, además pues de las condiciones personales, se deben tener en cuenta algunos aspectos. Primero sería pues tener compromiso de veracidad, es decir, buscar, encontrar y plasmar en el informe la verdad encontrada, sin pensar en el perjuicio o beneficio de alguna de las partes. O sea, yo debo tener un compromiso con la verdad, no con la persona que me está contratando para que yo haga cierta prueba. Ese fue un problema que yo tuve hace ya casi 10 años cuando yo comencé a trabajar en la Defensoría del Pueblo, porque los defensores, algunos, no todos, afortunadamente, la gran mayoría tenía claro, pero algunos no lo tenían muy claro, pensaban que yo iba a ayudarles a demostrar una inocencia de alguien que realmente era culpable. Y no, yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para demostrar la verdad y la verdad que yo puedo encontrar. Ojo con eso. Aquí hay una frasecita que dice, la verdad encontrada. Existen verdades. Existe algo que se llama la verdad verdadera, la que es la realidad de un hecho. Pero a veces las cosas no son tan visibles como parecen. Y yo puedo encontrar mi verdad, que es tan válida como la verdad verdadera. Miren, se lo voy a poner como un ejemplo para que lo puedan entender. Hace muchos años, cuando yo estaba en medicina legal y era director regional, llegó una persona, un abogado, solicitándome que yo le autenticara un informe, que dijera si ese informe era verdadero o era falso. Yo tan pronto comencé a leer el informe, a pesar de que estaba hecho con logotipo de medicina legal, que tenía una firma de un médico, y yo veía que la firma era muy parecida y todo, yo dije, este informe es falso por este y estas condiciones, le dije a la autoridad, pero a la persona, pero no contento con eso, me tomé el trabajo de hacer una investigación y eso me llevó a una estación de policía en una población cercana a Barranquilla. Llegué y la persona que me estaba atendiendo me dijo, espérese un momentico, todo, ya busco la información, y esa persona atravesó una puerta hacia un patiecito. Ese patiecito tenía una celda donde tenían unos presos allí, y la persona se fue porque había varios policías que habían pasado hacia allá. Esta persona me dijo que lo esperara y que se fue hacia allá también. Y de pronto la puerta quedó entreabierta y la brisa la abrió y escuché yo que estaban cantando un Happy Birthday, una canción de feliz cumpleaños. Entonces yo pensé que le estaban festejando el cumpleaños a algún policía. Entonces, me asomé a ver a quién le estaban festejando el cumpleaños. Y oh, sorpresa, que lo que yo vi era que tenían una persona sentada en una silla. La persona en una silla de esas rimas, de esas pláticas, la persona la tenían amarrada a la silla con esa cinta de embalar caja, esa cinta gruesa que es de embalar caja. Y un policía tenía su mano envuelta en un trapo y lo golpeaba en el abdomen y le decía, canta. O sea, cantar era que confesara. Pero cuando el policía lo iba a golpear, los demás comenzaban a cantar Happy Birthday en voz alta para que no se escucharan los gritos de auxilio de esta persona. Cuando los policías voltean y se percatan que yo estoy ahí observando eso, pues inmediatamente salió el comandante de la estación, no sé qué, y que no, mire doctor, que a esta gente hay que hacerla confesar, que no sé qué. Y pues apareció la información que yo estaba buscando. Y yo salí de allí, pero mi deber como ciudadano, en primer lugar, mi deber como perito y como funcionario público, en segundo y tercer lugar, era no quedarme callado. Y yo salí de ahí y me fui a la Procuraduría. Y dije, miren, yo en la estación de policía tal acabo de observar esto, esto y esto. Al día siguiente, a esa persona que estaban golpeando la llevaron a medicina legal para un examen. El médico que la vio, que lo estaba viendo, me llama y dice, dime acá, este señor dice que tú fuiste testigo de los hechos, pero yo no le encuentro golpes.
Esa era la finalidad del trapo, o sea, golpear a la persona, pero que en su superficie corporal no quedaran huellas de eso. La persona se quejaba, por supuesto, de dolores y todo, pero es que el dolor yo no lo puedo medir como forense. Entonces, fíjense, la verdad mía era que lo habían golpeado porque yo lo observé de manera directa. Pero la verdad que encontró ese médico que estaba examinando a la persona era muy distinta. O sea, él no le observaba golpes. Entonces, fíjense que ambas verdades tenían validez. Y en un juicio no necesariamente no tiene que llevarse a la verdad de un perito, porque en este caso ese hallazgo de ese médico no le iba a servir a la autoridad, a la fiscalía en este caso, para acusar a los policías. La acusación terminó con mi testimonio, ¿verdad? Porque fui el que lo observó de manera directa, pero con el examen forense no iban a llegar a nada. Entonces, miren, yo plasmo en mi informe la verdad que yo encontré, esa es la que puedo plasmar, porque esa es la que puedo demostrar en un momento dado. También colaborar con la Administración de Justicia estando dispuesto a aclarar, ampliar y hacer comprensible su informe, además de estar dispuesto a acudir al estrado judicial siempre que sea solicitado. Yo debo tener eso y debo tenerlo desde ya, y ustedes deben tenerlo en su mente también desde ya, que yo estoy haciendo un informe que contiene literatura y vocabulario médico para alguien que no es médico. Entonces yo tengo la obligación de hacerme entender. Entonces, hay veces que yo puedo apartarme de mi terminología médica para dejar pues, bien claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de un edema, pero yo de pronto le digo un edema a la autoridad y no me entiende de qué le estoy hablando. Entonces le puedo decir, mire, la inflamación o la hinchazón que tiene esta persona en tal parte. Ya con eso me entiende claramente. Entonces yo tengo la obligación de aclarar. Ahora, tengo la obligación de ampliar. Si la autoridad considera que yo me quedé corto describiendo o haciendo algo, me pide que se lo amplíe. Y yo tengo que hacer comprensible de cualquier manera mi informe. Y tengo que ir a veces, las veces que me digan que vaya al Estado social. En Colombia hay un problema. Y jocosamente, los abogados y todos los que tenemos que ver en esto, llamamos al sistema penal acusatorio en Colombia, lo llamamos el sistema penal aplazatorio, porque aquí aplazan mucho las audiencias. Las audiencias se aplazan. Eso. Mire, yo tengo un caso que ya cumplió 2 años y lo tengo en el juzgado promiscuo de Chinú, en Córdoba. Y yo llevo 2 años yendo al juicio. Cada vez que me citan, voy al juicio y no he podido declarar. Todavía no he podido declarar. La última citación fue hace una semana, el 26, el lunes 26 de este mes de julio, fue la última citación y no hubo audiencia, porque el defensor no pudo acudir a la audiencia y ahora me citaron para el mes de noviembre. Y no sé si en noviembre pueda declarar. Pero yo no puedo tomar la actitud de decir, bueno, ya yo he venido aquí 6 veces, ya no vengo más. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ir, tengo la obligación de ir cada vez que me cite. El forense que hace el dictamen pericial debe estar dispuesto a capacitarse permanentemente para adquirir mayores habilidades y experiencias que redunden en la calidad de sus informes. Así es. Sobre todo las ciencias forenses que son muy cambiantes todos los días. Todo está apareciendo algo nuevo. Entonces nosotros tenemos la obligación de estarnos capacitando permanentemente. Y eso es una cosa que le preguntan uno mucho en el estrado judicial. De pronto ahora con esto de la pandemia no hemos tenido mucha posibilidad de asistir a cursos, digamos, presenciales, pero hemos asistido a algunos cursos virtuales que nos están capacitando permanentemente. El más reciente fue la semana pasada, que asistí a un curso virtual sábado y domingo sobre drogadicción y su implicación jurídica. Entonces, ese fue el último. Y el último que pude asistir presencialmente antes de la pandemia fueron a 2 cursos que tuve, uno con la Universidad de Nanyang en Singapur, donde hablamos de ciencias forenses, y el último que hice después de ese fue con la Universidad de Murcia en España sobre necropsias clínicas. Después de eso, pues ahí para adelante han tenido que ser virtuales por esto de la pandemia. Esperemos que ya el próximo año podamos asistir ya a cursos directamente presencial. Pero hasta ahora nos estamos capacitando de esa forma y sin ningún problema. Pero debemos estar dispuestos a estarnos capacitando permanentemente. Y tener bien claro mi criterio de independencia, de no dejarme presionar por las partes para colocar o omitir alguna parte de su trabajo que no convenga a las partes. Debe recordar que él
y únicamente él es el que va a defender lo que dijo y lo que plasmó en su informe en el estrado judicial, tanto en el momento del interrogatorio como en el momento del contrainterrogatorio. Pero tengo un problema con un abogado de la Defensoría precisamente porque yo asistí a un juicio y yo estaba afuera esperando, porque yo no puedo estar dentro del estrado judicial si yo no he declarado, yo tengo que tener que estar afuera, cuando el abogado de la defensa salió y me dijo, no, ya el juez nos mandó a sacar a todos porque él va a interrogar directamente a la víctima, que es una menor de edad. Y entonces el abogado me dijo, él no puede hacer eso, está violando la ley. Eso me lo dice el abogado, yo no lo vi. Y luego que supuestamente el juez interrogó a la víctima, el juez canceló ahí la audiencia y dijo que ya no iba más a audiencia porque ya era más de la 1 de la tarde y tal. Y entonces ahora el abogado quiere que yo vaya a juicio y yo le diga que el juez el día tal interrogó solitario, sacó al fiscal, sacó al defensor, solo dejó al defensor de familia para él interrogar de manera directa a la víctima. Y yo le decía, vea, yo no puedo decir eso. En primer lugar, porque yo no sé si fue verdad, porque esa información la recibí de usted. Y en segundo lugar, yo no puedo, pues, como colocar algo en un informe diciendo algo que yo no he podido presenciar realmente. Entonces tengo una pelea con ese abogado por eso, que no lo va a entender, porque él quiere que el juicio se caiga y quiere que anulen el juicio y piensa que de esa manera lo puede hacer, pero yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo no fui realmente. Si yo hubiera estado ahí, el juez me hubiera sacado, pues yo diría, sí, el juez me sacó porque iba a ir a interrogar a la víctima, pero a mí no, esa información me la dio el abogado afuera. Entonces, ojo con todo eso. El perito tiene un término para rendir el informe pericial y tiene un tiempo para enviar su respuesta. Ahora, ese tiempo se puede prorrogar a petición del mismo perito. Por ejemplo, a mí me dicen en la solicitud, mire, haga tal cosa y me dan 4 días para hacerlo. Pero yo me doy cuenta que 4 días no son suficientes. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago inmediatamente un escrito a la fiscalía, por ejemplo, y digo, mire, yo no necesito más tiempo para esto, y le digo cuánto tiempo puedo necesitar. Igual lo hacemos acá con la defensa. Con la defensoría, cuando yo salgo a vacaciones, por ejemplo, y tengo dictámenes que están pendientes o que me acaban de llegar 1 o 2 días antes de las vacaciones, que no voy a poder resolver, entonces yo inmediatamente le hago un diciendo, mire, yo entro a vacaciones tal, por lo tanto pido que me amplíe el plazo para yo rendirle ese informe. Ahora, se supone que la autoridad debe decirme en su solicitud cuánto tiempo tengo yo para responderle, pero la mayoría de las veces no lo hacen. En el caso, por ejemplo, de la Defensoría, allá ya eso es un protocolo. Está establecido, por ejemplo, que para nosotros los peritos, nosotros tenemos 30 días hábiles para dar respuesta. Ese es nuestro término, 30 días hábiles. Pero acá en la Fiscalía, pues como ellos actúan de una manera como más inmediata, pues el tiempo es menos. Entonces, acá, como no lo dicen a veces, entonces acá tomaron como una norma que si a uno no le dicen cuánto tiempo le dan para hacer el informe por parte de la Fiscalía, uno tiene 5 días para responder, pero 5 días calendario. Eso quiere decir que incluye sábado, domingo y festivo. Entonces, si no me doy cuenta que en 5 días no voy a responder, pues lo mejor es hacerle una cartica, un oficio. Todo documento escrito en términos judiciales se llama oficio. Entonces, hacemos un oficio a la autoridad diciendo que nos amplíe el término para responder. Y nosotros debemos enviar nuestro informe, entregarlo a quien nos lo pidió, para que este también lo ponga a disposición de las partes. Porque si la Fiscalía me pidió un informe y yo se lo entregué, la Fiscalía tiene la obligación de entregarle ese informe a la defensa. La defensa, como explicábamos ahorita, no tiene esa obligación. Porque si la defensa ve que el informe que yo hice, por ejemplo, le conviene, lo pone a disposición de la Fiscalía para meterlo en el juicio. Pero si el defensor ve que mi informe no le va a servir o no lo va a ayudar, entonces él no tiene la obligación de descubrirse a la Fiscalía, pero no lo va a usar en juicio. Nosotros no podemos emitir en ningún dictamen que hagamos juicios de responsabilidad penal. Yo no puedo decir, por ejemplo, mire, este señor murió por una tal cosa producida por un impacto de proyectil de arma de fuego y su homicidio fue causado por fulano tal. Yo no puedo decir eso, que es su homicidio, porque ahí estaría yo tipificando un delito. Yo lo que tengo que darle a la autoridad son todos los elementos para que, analizado esa información que yo como perito le entrego, él diga, esto es un homicidio o esto encuadra dentro de un homicidio. Entonces, yo no puedo dar juicios de responsabilidad penal. Y nuestro informe lo vamos a hacer, en primer lugar, en la sede del perito, ¿verdad? En el caso de medicina legal, allá en la sede de medicina legal. En mi caso, yo lo hago en mi oficina, en mi laboratorio, en la Defensoría del Pueblo.
Y ustedes, cuando estén haciendo el servicio social, lo harán en el hospital donde están. Esa es la mayoría de los informes que hacemos, pero hay momentos en los cuales no se pueden hacer allí. Entonces, hay otros dictámenes que llaman hospitalarios, que es cuando por razones del estado de salud de una persona, pues la persona no puede ir, ¿verdad? Entonces, el médico va hasta el hospital donde se encuentra y hace el informe, examinando a la persona y haciendo el informe correspondiente. Pero para eso también necesita una historia clínica. Que la historia clínica del paciente tiene derecho a accesar o acceso a la historia clínica del paciente. El problema que tenemos es que muchas veces en la historia clínica de ustedes, y eso lo veremos más adelante cuando veamos ya algo específico de la historia clínica, no escriben cosas claras. Ustedes ponen, por ejemplo, en la historia clínica, herida en cuero cabelludo, pero no me dicen qué forma tiene la herida, qué tamaño tiene la herida, en qué parte del cuero cabelludo está. Y a veces hay lesiones que están cubiertas por vendajes, por yesos, apósitos, que yo no puedo retirar porque yo no voy a interferir en el manejo médico que le están dando. Entonces necesito la historia clínica que me hagan una descripción clara de todo eso. Hay otros dictámenes que llamamos carcelarios, que es cuando, por razones de seguridad, por ejemplo, al preso no lo van a sacar de la cárcel y llevármelo a mi oficina porque se puede volar. Entonces lo que se hace es que el preso está en la cárcel y yo como perito voy a la cárcel a examinar. Por ejemplo, hubo una riña en la cárcel y hay varios heridos. Entonces, es más fácil que yo vaya a la cárcel, examine esos heridos en la cárcel, a que lo saquen porque algunos se puede volar. Hay otro dictamen que llaman domiciliarios, que es cuando yo voy a la casa de la persona. Por razones de seguridad, por ejemplo, la persona no puede salir porque le pueden hacer un atentado, o por razones de salud. La persona, por ejemplo, tuvo una fractura de cadera. En el tiempo que estuvo hospitalizado no pusieron la denuncia, sino ahora que está en la casa, pero la persona no tiene la capacidad económica para pagar una ambulancia que lo traiga hasta la sede de medicina legal para un examen. Entonces es más fácil que uno vaya a la casa. Aquí también, en estos dictámenes domiciliarios, se requiere la historia clínica para poder mirar qué fue lo que pasó y cómo evolucionó el paciente. Ahora, hay dictámenes domiciliarios que yo no hago, porque depende también de la zona y yo tengo el derecho a la seguridad. Entonces, si es una zona muy complicada, uno puede solicitar acompañamiento de la policía. Pero hay sitios en el que ni la policía entra. De mejor no voy. ¿Ya? Yo me puedo negar eso por razones de seguridad. Y hay algo que se llama relación médico-legal, que este dictamen de relación médico-legal está limitado única y exclusivamente a las lesiones personales, a ese delito nada más. Y se llama relación médico-legal cuando yo no tengo presente un paciente, lo que tengo son documentos. Y básicamente lo que tengo es la historia clínica. Entonces, por ejemplo, el paciente en una riña entre vecinos, por ejemplo, y uno resultó lesionado, te vino y puso la demanda y tal, pero esta persona estaba de vacaciones en Colombia, vive en Estados Unidos, y se fue y nunca se le hizo el informe médico, pero lo que necesita que se le haga el informe médico para poder llevar a cabo su procedimiento. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Pide la historia clínica, me la manda, yo analizo la historia y con base en la historia hago un dictamen de lesiones personales. No puedo hacer ningún otro dictamen de lesiones personales nada más. Pues bien, todo ese informe pericial que nosotros hacemos lo rinde esta persona que se denomina perito. Ahora, en todas partes del mundo se llama perito. A uno lo llevan a juicio en condiciones de perito. Pero en Colombia, como les decía ahorita, tenemos la mala costumbre de ponerle nombres extraños a cosas que ya tienen nombres claros. Entonces aquí llaman que testigo experto o testigo perito, que son denominaciones que ni siquiera aparecen en el Código Penal colombiano, o en la legislación penal, pero que muchas veces las utilizan las autoridades para definir de pronto alguna condición o para hablar de sinónimos en este caso. Y, por ejemplo, hablan de testigo común como aquella persona que declara sobre hechos que conoce plenamente. Por ejemplo, yo estaba mirando y de pronto vi a dos personas que comenzaron a discutir y comenzaron a golpearse. El uno sacó un cuchillo e hirió al otro. Eso lo vi yo. Entonces yo puedo ir a ese juicio como un testigo común. Entonces me van a decir qué fue lo que usted vio. Entonces yo vi esto, esto y esto. Y me van a interrogar sobre lo que yo vi. Se llama testigo común. El problema que tenemos en Colombia es que la mayoría de los testigos en Colombia son de oídas. A mí me dijeron, a mí me parece que por allá alguien dijo,
Eso no sirve de nada. Hay otro que llaman testigo experto, que es aquella persona que teniendo o poseyendo un conocimiento especializado o profundo y demostrable además sobre una ciencia técnica, arte o oficio, aporta las partes apoya las partes con su conocimiento sin ser nombrado para rendir un informe. No rinde un informe, sino que ayuda. Por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en la Defensoría del Pueblo, hace 10 años ya, yo encontré muchos casos que ya estaban en juicio. O sea, ya yo no podía brindar un informe pericial, pero sí fui como testigo experto a muchos de esos juicios, porque el testigo experto era que yo me sentaba al lado del defensor y el fiscal, por ejemplo, iba a interrogar al perito de medicina legal. Entonces yo estaba atento, yo había leído el informe que el perito había rendido y yo estaba atento, iba anotando lo que le iban preguntando al perito, cómo se iban preguntando, y yo ahí iba haciendo mis anotaciones. Y cuando le tocaba el turno al defensor de cuándo interrogar, pues ya yo le tenía preparado como un informe, un análisis o un cuestionario sobre lo que él debía hacer énfasis en contrapreguntarle al perito y cómo preguntarlo y ese tipo de cosas. Entonces, ese es un testigo experto. A mí no me pidieron que hiciera un informe, sino que asesorara al defensor en este caso. Y el testigo perito es ese mismo que tiene un conocimiento y todo eso profundo, sí rinde un informe pericial. Entonces, a mí me piden que haga un análisis del cuerpo de esta persona que sufrió lesiones personales para que determine qué lesiones tiene, que diga con qué se las causaron, determine una incapacidad médico-legal y mire a ver si le van a quedar secuelas. Yo hago mi informe, lo entrego a la fiscalía, por ejemplo, y la fiscalía me cita al juicio para que yo vaya a declarar sobre ese informe. Pero ya no me puedo sentar al lado del fiscal, sino simplemente como testigo perito. Pero eso en realidad no es absurdo, porque yo puedo ir como perito asesor o perito que va a rendir un informe. Pero aquí se encanta ponerle nombres extraños a cosas que ya tienen nombres claros. Ahora, eso de perito hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes van a un diccionario y buscan la palabra perito, esta es la respuesta que les va a dar. Sabio, experimentado, hábil en una ciencia o en un arte. Y cuando uno le dicen que es un sabio, le están poniendo una tremenda lápida de mármol a uno encima y además muy pesada, porque la gente cree que el sabio es el que sabe de todo. Eso no es verdad, eso no es cierto. El sabio es una persona que tiene un conocimiento y tiene profundidad sobre ese conocimiento y lo maneja muy bien ese conocimiento. Eso puede ser un perito, pero también puede ser alguien que está experimentado en eso. Por ejemplo, yo necesito un mecánico para determinar cierta cosa de un vehículo. Este mecánico nunca hizo un curso en el CEN, ni siquiera en el CEN, ni nada de eso, pero ha aprendido porque aprendió con su papá que era mecánico y todo eso. Y ahí está. Y pues una persona que es experimentada o es en ese tema, ¿verdad? Y yo tuve una experiencia hace muchos años cuando yo iba a cambiar de vehículo y decidí pues llevar mi vehículo a que me lo arreglaran y todo para poderlo en venta y entregarlo de la mejor manera posible. Y el vehículo tenía un determinado ruido. Lo llevé al concesionario y le pusieron un escáner, que todo le pusieron, y no daban con lo que era el ruido. Entonces lo llevé al mecánico que siempre ha trabajado en mi casa. Y lo llevé y el tipo se quedó escuchando el carro, luego cogió un pedazo de una manguera, se metió el pedazo de la manguera, o sea, lo colocó aquí en el oído y el otro extremo lo colocó en el motor. Y me dijo, eso es tal cosa, ve y cómprala. Yo fui y compré la pieza que él me dijo, que hasta barata me resultó la pieza, se la cambió y se acabó el problema. Y el escáner no había dado con qué era. Entonces, alguien que tiene experiencia en eso puede ser un perito. O alguien que es hábil en una ciencia o en un arte. ¿No? Alguien que sabe de alguna cosa que la autoridad requiera. Entonces, ese también es considerado un perito. Ahora, desde el punto de vista forense, se puede definir como aquella persona que siendo dueño de especiales conocimientos o preparación por el ejercicio de una profesión, oficio o arte, informa bajo juramento a la persona que juzga sobre puntos relacionados con su saber dentro de una averiguación penal. ¿Verdad? Ahora, miren lo que dice la definición. Persona que tiene especiales conocimientos o preparación por el ejercicio de una profesión, arte o oficio. Acá en Colombia eso no se ha logrado entender mucho. Acá en Colombia tenemos un síndrome, que es el síndrome tuburial. El síndrome tuburial es tener la pared llena de cartones, de todos esos cursos que hacemos. Eso no es verdad.
Pero aquí son felices con eso. Y cuando uno va a un juicio acá en Colombia, comienza a preguntarle, ¿usted quién es? ¿Qué curso ha hecho? Y uno tiene que comenzar a decir esto, esto y esto. Y ya yo estoy hasta cansado de eso, porque ya todo el mundo me conoce y cada vez que tengo que ir, tengo que repetirlo. Entonces ya yo lo que hago es que a mi informe en la Defensoría del Pueblo, yo les pongo un ítem que se llama acreditación y ahí hago como un resumen de todo lo que yo he hecho, para que ya sepan quién soy. En otras partes del mundo no es así. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un juicio en Estados Unidos y me preguntaron, su nombre, por favor, ¿con qué se identifica? Pues con el pasaporte tal. ¿Qué profesión tiene usted? Y perito forense en medicina legal. O perito médico forense. Listo. Ya, y ahí comenzaron a preguntarme sobre el informe que se había hecho. No me preguntaron más nada. Acá en Colombia me pasó un caso donde me citaron a un sitio, a un juicio ahí, y comenzaron a preguntarme quién era yo, iba a mostrar, porque tenía que mostrar todos los certificados de los cursos que había hecho en aquello. Ahí duré hablando un buen rato. Y cuando terminé de hablar, se quedaron callados y no me preguntaban más. Y yo, pues, viendo que ya el silencio estaba como incómodo y que se miraban las caras de unos a otros, pregunté, bueno, y no me van a preguntar más nada. Y la persona que me estaba interrogando, no, es que ya no tengo más nada que preguntarle como lo que me acaba de decir. Y ahí me enojé. Pues ya, es que cuando ustedes leyeron mi informe, hubo un caso que me estuve en Bogotá, cuando ustedes leyeron mi informe, Eddie González, médico forense de Barranquilla, ustedes dijeron, este es un corronchito de Barranquilla. Vamos a llamarlo aquí y le tumbamos el caso porque no debe tener experiencia en esto. Y se han dado contra la pared. Pues ustedes acá en Bogotá tienen la loca idea de que ustedes son el centro del universo y los demás somos provincia. ¿Verdad? Entonces tenemos ese síndrome tuburial. Entonces aquí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero la misma ley me está diciendo que alguien si tiene el conocimiento o la preparación, no necesariamente tiene que tener un título. Y estas son las cualidades que debe tener un perito. Debe ser ético, debe ser experto, debe ser imparcial, debe ser oportuno y debe ser preciso. Esto de la ética, permítame, la ética es muy complicado porque resulta que en Colombia la ética se la hemos dejado a la universidad. Y eso no es verdad. La ética nace con nosotros y la ética nos la comienzan a dar nuestros padres, nuestra familia, con todas esas normas, valores, principios, que nos permiten desarrollarnos dentro de un medio social. Pero aquí la ética se la dejan a la universidad. Y ustedes ya pasaron por una cátedra hace 2 o 3 semestres, atrás, no recuerdo cuándo, que se llama así Ética Médica y Deontología. Ahí no les enseñaron ética. Lo que les mostraron fue un código, que es la ley 23 del 81, que se llama Código de Ética Médica, que dice que un médico debe comportarse con estos lineamientos. Eso es lo que dice ahí, pero eso no es ética. Porque yo puedo observar un lineamiento sin ser ético. Entonces, eso es complicado. Y la ética, desgraciadamente, en los últimos tiempos, la estamos manejando de manera circunstancial. Porque uno lo ve. Uno ve ese padre que le dice a su hijo pequeño que no diga mentiras, que mentir es malo, que no sé qué. O sea, le está dando, digamos, un buen valor, el de hablar de la verdad. Pero cuando lo llaman del banco a cobrar la deuda que no ha cancelado y el hijo responde, el papá enseguida le dice, diga que no estoy, diga que no estoy. Entonces, ¿cómo es eso? Le enseño que diga la verdad, pero ahora que mienta a favor mío. O sea, tenemos como una doble moral. Yo hice un tallercito, no con los estudiantes de medicina, sino con los estudiantes de Derecho, de una universidad donde yo dicto clase también. Y les dije, mire, imagínense que van por la calle y se encuentran una billetera de hombre tirada en la acera. No hay nadie, la calle está solitaria, se agachan, la recogen y la billetera tiene todos los documentos de identificación del dueño. Tiene hasta una tarjetita donde está su dirección, su oficina, su correo electrónico y todo. O sea que tengo toda la posibilidad de localizar al dueño de la billetera. Pero además hay 20 billetes de 50.000. Pregunta, ¿qué van a hacer con la billetera? Cuando yo hago este taller y me pongo a calificarlo, termino de calificarlo y tengo que salir inmediatamente para una farmacia a buscar un cóctel de fluoxetina con quetiapina y todo eso para tomármelo por lo deprimido que quedo de las respuestas que me dan. Porque todo el mundo se queda con la plata. Lo más ético que me he encontrado es que dice, llamo al dueño y le digo, ahí le dejé la billetera o se la mando por servientrega, pero todo el mundo se queda con la plata. Y yo recuerdo que un estudiante de esa facultad de Derecho un día me definió la ética de una manera tan práctica
que decidí cómo tomarlo en adopción, esa definición. Ese estudiante un día me dijo, vea, ética es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Eso es ética. Entonces yo cuestiono a los estudiantes por eso, que todo el mundo queda con la plata. Entonces, si la ética me dice hacer lo que se tiene que hacer, que era lo que yo tenía que hacer, devolver la billetera con todo su contenido, incluyendo los 20 billetes, ¿verdad? Y ni siquiera esperar que me dieran una propina por ello, ni siquiera la gracia, porque mi deber era devolverla. Entonces, ojo con la ética. Debe ser experto. Y como les decía ahorita, ese es un problema en Colombia, que le piden con títulos a uno y cursos y no sé qué. Y ese es un problema que yo veo con ustedes. Porque cuando ustedes estén haciendo el servicio social, su experiencia forense va a ser muy poca. Entonces, les pueden cuestionar y tumbar un caso por allí. Uno tiene que ser imparcial, como les decía ahorita también. Uno tiene que estar desde el lado de la verdad, no puede irme por otro lado. Tiene que ser oportuno. O sea, de nada me sirve ser ético, ser experto y ser imparcial si voy a entregar mi informe 4 meses después. Si a mí me piden un informe hoy, es porque lo necesitan hoy, no mañana. Y debe ser preciso, es decir, debo dar respuesta clara a lo que me están preguntando. Ahora, el perito, cuando uno lo nombra perito, está obligado a aceptar si es servidor público, ¿verdad? Para el privado, pues solo será cuando falten los públicos. Ahora, siendo público o privado, cualquiera, uno puede excusarse por esas 3 razones. Por una enfermedad imposibilitada, pues incapacitado, pues ni modo. O por carencia de medios para cumplir el encargo. O sea, me dicen que haga algo, pero no me dan los medios para hacerlo. O porque si yo lo hago, eso ocasiona grave perjuicio a mis intereses. Y en la legislación penal colombiana dice, por ejemplo, que yo no puedo declarar contra mi cónyuge o compañera permanente o algún pariente mío hasta el 4º grado de consanguinidad, afinidad o primero civil, ni tampoco estoy obligado a declarar contra mí mismo. Entonces yo me puedo excusar porque eso va contra mis intereses. El perito lo puede solicitar ¿quién? Pues primero una autoridad competente, juez, inspector, comisario, ¿verdad? El defensor también lo puede solicitar, o el mismo implicado incluso. La víctima también lo puede solicitar. Y el perito no debe aceptar peticiones verbales, todas las peticiones tienen que ser por escrito, ya que en el expediente debe quedar demostrado en qué momento le solicitaron su intervención. Una sala de audiencias, como las que tenemos en Colombia, que estamos en Colombia, pues son como las que tenemos en Colombia, donde acá estaría el juez, acá en este sillón puede estar el defensor, acá puede estar el fiscal, aquí estaría, por ejemplo, el delegado de la Procuraduría, que sería el que garantizaría que el juicio se lleve a cabo claramente, y acá, por ejemplo, se podrían ir sentando cada uno de los testigos o peritos que van a intervenir en el caso. Que esos testigos o peritos no pueden estar sentados acá atrás, tienen que estar en una sala diferente y no pueden estar escuchando lo que se dice acá. Esta es una sala de audiencia acá en Colombia. Aquí está el juez o la juez en este caso, la fiscalía, la defensa, el legado. Aquí se sentaría, lo que estoy señalando, el perito o el testigo. Aquí está el secretario del juzgado. Y aquí están los testigos, o sea, o los curiosos. Porque en Colombia los juicios son orales y públicos. O sea, cualquiera puede asistir a un juicio, siempre y cuando no haga parte del juicio, por supuesto. Este es otro caso que lo estamos utilizando hoy en día, los juicios virtuales. Entonces, en este caso, por ejemplo, está acá el fiscal, por ejemplo, acá está el juez, y acá a través del sistema de videollamada está pues el testigo, el perito, el que fuere, informando sobre lo que le están preguntando. Ahora, dice que el perito, al que se solicita un dictamen pericial, puede en un momento dado declararse impedido. Eso lo dice el artículo 411 del Código de Procedimientos. Yo me puedo declarar impedido o me pueden recusar. Es una cosa y que es otra. O sea, cuando a mí me piden que yo haga un dictamen y yo veo que no lo puedo hacer por una circunstancia muy específica que vamos a ver enseguida, yo le digo al mire, yo no puedo hacer ese dictamen porque estoy impedido por esta razón. También me pueden recusar. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí me pueden pedir que haga un dictamen. Yo lo hago, lo entrego, pero la contraparte se da cuenta que yo no debía haberlo hecho por alguna razón específica. Entonces me recusa. Y al recusarme, mi informe pierde validez y a mí me pueden abrir un proceso penal. Antes de hablar de los impedimentos de recusaciones, recordemos algo que ustedes aprendieron por allá en los primeros semestres, que se llamaba genética médica o biogenética.
en el cual le enseñaron a hacer un árbol genealógico. En un árbol genealógico, un hombre se representa con un cuadrado y una mujer con un triángulo. Este hombre que está aquí no llegó a este mundo así porque así, él viene de la unión de otro hombre con otra mujer y así sucesivamente. Yo me puedo ir hacia atrás y llegar hasta el primero, aquel que bajaron del árbol, le cortaron el rabo y lo hicieron hablar. Hasta allá puedo llegar yo. Esto la ley colombiana lo llama parientes consanguíneos, pues supone que compartimos características genéticas y en este caso serían consanguíneos en línea ascendente, tuvieron antes que yo estuviera. Y yo puedo tener parientes consanguíneos en línea descendente, mis hijos, nietos, bisnietos, claro, en línea descendente. Esta mujer que está aquí, para la ley colombiana se llama cónyuge, ojo, la palabra es cónyuge o cónyuge, como dice la gente, cónyuge o compañera permanente. Mi cónyuge o compañera permanente también tiene sus parientes consanguíneos. Entonces la ley colombiana dice que yo puedo tener parientes consanguíneos, ascendentes o descendentes. Puedo tener cónyuge o compañera permanente y los parientes consanguíneos de mi cónyuge se convierten en parientes por afinidad. Ahora, supónganse ustedes que esta pareja que está aquí, que estoy señalando, no ha podido tener hijos biológicamente y deciden adoptar. Entonces yo tengo parentescos también que se llaman en grado civil, que serían esos hijos adoptados. Ahí están. Por consanguinidad, en primer grado serían los padres y los hijos y abuelos. En segundo grado, hermanos. Tercer grado, los tíos. Y en cuarto, los sobrinos. Y hasta incluso los primos pueden entrar allí. Por afinidad sería, pues, en primer grado, el cónyuge y suegros. Y en segundo grado, los cuñados. Y en grado civil, por los hijos adoptados. Aquí tenemos otra, ¿qué? Pues lo para ustedes ya con más detalle, porque ya yo envié esto aquí a los archivos de Teams. Entonces, estas serían las causales de impedimento para un perito. Que el perito, su cónyuge, compañero permanente o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, tenga interés en la actuación procesal. Por ejemplo, si un cuñado mío arrolla a alguien con su automóvil, la persona arrollada lo demanda, a mí me piden que haga el análisis de esa persona arrollada, yo me tendría que declarar impedido. ¿Por qué? Porque mi cuñado tiene interés en ese proceso y mi cuñado es mi pariente en segundo grado por afinidad. Que el perito sea acreedor o deudor de alguno de los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los que intervienen en juicio. Juez, fiscal, abogado de la parte civil, sindicato y defensor. Ya, o que alguno de estos, del denunciante o del perjudicado, su cónyuge, compañero permanente, sean acreedores o deudores de alguno de los sujetos procesales. Eso en Colombia es un problema, porque aquí en Colombia la gente no está acostumbrada a vivir con su salario. Aquí en Colombia la gente se gana un determinado salario y se gasta el 125% de ese salario, o sea que siempre están en déficit, andan prestando. Y por ejemplo, yo lo he visto porque lo vi en medicina legal y lo vi en la fiscalía, que hay muchos que pues tienen la capacidad de ahorran y tienen un capital y entonces se dedican a prestarlo a un interés muy alto a sus compañeros o a otras entidades. Y he visto, por ejemplo, funcionarios de la fiscalía que le prestan plata a peritos de medicina legal. Deberían declararse impedidos, por ejemplo, si ese fiscal que presta plata le pide a este médico que le debe plata que haga un informe sobre determinada persona. El perito, su cónyuge o compañero permanente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, o defensor de alguno de los sujetos procesales. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo un cuñado, hermano de mi esposa, que trabaja en la parte investigativa de la fiscalía. Tengo otro que trabaja en la fiscalía, pero está en la parte administrativa, así que no hay problema. Entonces, con él yo tengo que tener cuidado cuando yo tomo un caso y veo que de pronto hay informes de mi cuñado en ese expediente, pues yo le digo al defensor, me declaro impedido porque aquí está mi pariente en segundo grado por afinidad, que es mi cuñado. O viceversa, cuando él toma un caso y se da cuenta que ya yo he hecho un informe, pues él se declara impedido. El cuarto es que haya sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales, o haya sido contraparte de cualquiera, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto o materia del proceso. De pronto la primera parte, que haya sido apoderado o defensor, no se pega a nosotros, porque nosotros no somos abogados, somos médicos, aunque hay médicos abogados, por supuesto. Pero la segunda parte sí, o sea, que yo haya manifestado mi opinión. Por esa razón, en medicina forense es muy importante tener la boca cerrada. Mi abuelita me decía, mírese al espejo y vea por qué Dios le dio una boca y dos orejas, para que escuchara más y hablara menos. Si Dios hubiera querido que usted hablara más, le hubiera dado dos bocas. ¿Verdad? Entonces, uno llega, y sobre todo aquí en Colombia, que la gente es muy curiosa, cuando uno llega a una fiesta, por ejemplo, y se enteran que uno es forense, comienzan a preguntarle, oye, ¿y qué pasó con este caso? ¿Qué?
Si uno comienza a hablar, uno no sabe quién está al lado. Y después esa persona que está al lado es un sujeto procesal de ese caso. Y cuando uno le toca actuar, digo, oiga, pero que usted en una fiesta dijo esto y esto otro, ya no puede actuar aquí, ¿verdad? O sale uno en la prensa diciendo algo, o en la televisión diciendo algo. Ojo con eso. Sobre todo, ustedes como médicos muy nobles, cuando están ejerciendo medicina al principio, los periodistas se acercan a ustedes con la tentación de que van a salir en un noticiero y tal. Y salen diciendo cosas que no deberían haber dicho y que los puede meter en problema. Entonces, ojo con eso. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre los sujetos procesales, el denunciante perjudicado y el perito. La amistad íntima es muy fácil de demostrar porque todo el mundo sabe con quién anda uno, ¿verdad? Y la amistad íntima no solo se refiere a esa amistad de cama, también se refiere a ese grado de confidencialidad que puede existir entre dos personas. La enemistad grave sí es un poco más difícil de demostrar. Que el perito haya dejado de ser sin actuar los términos que la ley le señala, a menos que la demora sea debidamente justificada. Si yo me dieron 5 días y lo dejé pasar sin decir nada, pues ya no puedo volver a hacer ese informe, a menos que yo demuestre que estaba enfermo, que tenía una incapacidad o alguna cosa. Que el perito o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad, de estos que están ahí, tenga algún tipo de sociedad con los sujetos procesales. Entonces, si no tienen cualquier sociedad con alguno de los que intervienen en el juicio, pueden declararse impedido. Que sea heredero o legatario de alguno de los sujetos procesales, del denunciante o del perjudicado. Yo no puedo actuar si yo soy heredero de alguien que está interviniendo en un juicio. Haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinar en la que hayan formulado cargos por denuncia instaurada antes de que se inicie el proceso o cuando se vincule jurídicamente al perito. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Hace unos años yo fui a la cárcel Modelo a ver un paciente que decía que su abogado decía que no podía estar en la cárcel porque tenía un problema cardíaco. Yo fui a verlo y me encontré con un paciente que había tenido una revascularización coronaria 5 años antes y que el examen físico era normal. Hasta me entregó una copia de su historia clínica donde había un control de 20 días antes de su cardiólogo que todo era normal. Entonces yo dije que podía seguir en la cárcel, que le siguieran dando su tratamiento y que le permitieran asistir a los controles médicos. El abogado de este señor pues fue y me demandó ante el Tribunal de Ética Médica diciendo que yo había violado un artículo del Código de Ética Médica. Y le pidió al fiscal que se volviera a pedir que hacer ese informe. El fiscal lo pidió nuevamente, como ya me habían abierto el proceso en el Tribunal de Ética Médica, yo me declaré impedido. Entonces, esta vez, otros médicos de medicina legal, esta vez con el concurso de un médico oficial, es decir, con un cardiólogo del hospital universitario que está ahí al lado de medicina legal, se examinó a la persona y estos 3 peritos llegaron a la conclusión de que el perito podía seguir en la cárcel, que podía seguir un tratamiento y que lo dejaran ir a las consultas periódicas. Finalmente, 6 meses después, el Tribunal de Ética Médica consideró que yo no había violado para nada el código, porque el abogado se estaba basando en un artículo que no me pega a mí como médico forense. El artículo decía que había violado, que dice que el médico tratante debe garantizar a su paciente el mejor medio de diagnóstico y el mejor tratamiento posible para su patología. Pero usted que yo como médico forense no soy médico tratante de nadie. Yo no hago tratamientos. Yo lo que estaba haciendo era un análisis de una situación médica para que se tomara una decisión jurídica, no médica, sino jurídica. Estas directrices que les voy a mostrar son el resultado de un curso que yo hice por allá en el 94, cuando comenzaba el sistema penal. Me invitó a la Embajada de los Estados Unidos porque yo soy exalumno del programa ICITAP, que me dieron la especialidad o la subespecialidad de investigación de escenas de crimen del Departamento de Justicia americano. Entonces me invitaron a una capacitación sobre el sistema penal acusatorio. Entonces nos mostraron ciertas cosas que uno debe tener en cuenta. La primera, en todo momento diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque la verdad se puede demostrar fácilmente, lo demás no. Lo otro es que utilice siempre las propias palabras para relatar los hechos. O sea, porque yo puedo de pronto ser barranquillero, pero voy a Boyacá a declarar y decido utilizar algunas palabras que escuché en Boyacá, pero yo no entiendo realmente el significado de esas palabras. Y puedo terminar diciendo cosas que no son. Entonces, mejor utilizo mis palabras. Es más fácil que me pregunten y me digan, aclaren lo que está diciendo que no lo entendemos, a que yo utilice una palabra o un vocablo del área y lo utilice mal. Hay que dedicar suficiente tiempo para prepararse. Uno no puede ir al juicio así, a la ligera. Hay que prepararse, leer,
de qué se trata el caso y todo eso. Conocer los hechos, por consiguiente, si yo me voy a preparar, pues conozco bien los hechos. Familiarizarme con las salas de audiencia, los participantes y con los procedimientos. Los procedimientos son claros. Uno no puede estar allí con el teléfono celular encendido, no puede estar comiendo, uno tiene que salirse de allí y esperar el momento en que le toque el turno a uno, ¿verdad? Entonces, hacer eso. Ahora, en Colombia, pues se supone que la sala de audiencia debe tener un área específica para que los peritos y testigos estén allí hasta que el momento que le toque ir al juicio, o decir lo que le corresponda. Acá no hay. Entonces le toca uno estar caminando por los corredores para allá y para acá, porque no puede estar dentro de la sala de juicio hasta que no lo llame. Planear la forma de vestir de manera que proyecte una imagen seria y profesional. Yo recuerdo, ¿cómo se llama? Que hace muchos años, cuando yo comencé a estudiar medicina, el decano de aquel entonces, el doctor Eduardo Acosta, que en paz descanse, nos dijo en la charla introductoria, cuando llegamos a la universidad y todo eso, nos dio la bienvenida, nos dijo que médico no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Entonces, esa frase yo la escuché, la recibí, pero ya cuando estaba haciendo mi internado fue el que logré entender realmente el verdadero significado de la frase, cuando una persona se negó a recibir asistencia médica de un compañero que no le daba como la concepción de que era médico realmente. Y era un buen médico. Y es un excelente médico hoy en día. Pero su aspecto, su forma de vestir y todo, no le dio a esta persona la confianza para aceptar su atención. Hay que tomar el juramento serio y profesionalmente. Como Colombia es un país laico, aquí nosotros no juramos sobre una Biblia, sino que juramos sobre los artículos del Código Penal que nos leen, nos amonestan sobre, que uno levanta su mano derecha y le dice algo de sí, juro, es todo lo que uno hace. Hay que ser educado, no puede salir allá a decir palabrotas. Hay que tomar conciencia y tratar de corregir cualquier tipo de hábito o costumbre nerviosa, tanto en la dicción como en el comportamiento. ¿Por qué? Porque si yo llego y comienzo a frotarme las manos porque estoy nervioso, y es normal que uno lo esté en juicio, la contraparte se está dando cuenta y entonces cuando le toque el momento de interrogarme comienza a hacerme preguntas agresivas y en tono alto y me asusto más y termino diciendo lo que no debo. No permita que ninguno de los abogados lo saque de su campo de conocimiento. Mi conocimiento es la medicina forense y yo no me dejo sacar de allí. Pero aquí en Colombia la gente cree que la medicina es la suma de toda la ciencia, que el médico sabe de todo. Y a un médico colombiano le preguntan de derecho y contestan, le preguntan de ingeniería y contesta, le preguntan de astrofísica y contesta. Y si está borracho, peor todavía, porque se cree experto en el tema. No, yo no me meto en temas que no son míos. Mi arte y ciencia es la medicina forense y de ahí no me dejo sacar. Responda únicamente a la pregunta que le hicieron. ¿Cuántas patas tiene la mesa? 4, ya no tengo por qué decir más nada. Y hay una norma especial que deben tener en cuenta, que es que el perito es el defensor de su propia opinión y debe darle cuidado al juez de no dar la impresión de que defiende un determinado veredicto. Y hay una técnica muy sencilla para eso. Cuando, por ejemplo, en mi caso, que me cita primero la defensa, porque yo trabajo para la defensoría, el defensor me hace una pregunta. Yo, por simple respeto a un ser humano, cuando el defensor me está hablando, yo lo miro a los ojos y escucho su pregunta. Pero yo no doy la respuesta de manera inmediata, así, a bocajarro, ¿no? Yo lo que hago es analizar lo que me preguntó, montar mi respuesta y darla. Yo puedo hacer eso. Pero cuando yo voy a dar la respuesta, yo quito mi mirada del defensor que me la ha preguntado y poso mis ojos en el juez. Y doy mi respuesta mirando al juez. Ese simple movimiento de cambiar mis ojos de una persona y posarlo en otra para una respuesta, le termina dando la sensación al juez de que yo estoy defendiendo es mi opinión, no la opinión del defensor. Pero si el defensor me pregunta, yo lo miro a los ojos y le respondo al defensor mirando los ojos, ignorando al juez, el juez termina convencido de que tuvimos un libreto, que lo ensayamos y que pues yo estoy diciendo únicamente lo que al defensor le conviene. Y eso tumbaría mi informe, así sea el mejor informe del mundo. A mí me pueden llamar a un juicio para interrogarme. ¿Y quién me va a interrogar? Pues la persona que me pidió el informe. Pero la contraparte tiene derecho. Entonces me pueden
contrainterrogar esa parte, pero me puede contrainterrogar solamente sobre lo que me interrogaron, no me pueden contrainterrogar sobre otras cosas. O me pueden llamar a rendir un informe pericial. Por ejemplo, hay un caso en el que están juzgando y se dan cuenta de que hace falta la opinión de un experto en determinado campo para que diga algo de ese campo. Entonces llaman a alguien que sepa de eso y entonces le piden que rinda un informe pericial ahí dentro del juicio. Para esta regla sobre el interrogatorio nos interesa mucho, que esto es más que todo para abogados. Y finalmente estos tips que salieron de ese mismo curso también que yo les di a ustedes. Debe haber una petición escrita para toda peritación que yo haga. Verificar que los nombres del oficio petitorio coincidan con el nombre de la persona que vamos a examinar. Porque a veces aquí las autoridades no manejan mucho los sistemas, entonces manejan un Word simple y entonces sobreescriben y a veces se les olvida borrar algo. Verificar que el documento de identificación presentado coincida con el señalado en el petitorio. O sea, yo no tengo la obligación de saber si el documento es falso o es auténtico. No, yo lo que tengo que mirar es que tiene los nombres y tiene el mismo número de documentos que aparece en el oficio petitorio. Verificar qué tipo de solicitud es y si la puedo realizar. Verificar que tenga firma y pie de firma del solicitante. Informar al paciente sobre la valoración que vamos a hacer. Obtener el consentimiento informado. Y eso lo vamos a ver ya a partir de la próxima clase, que para todo informe forense el paciente me tiene que dar su consentimiento. Los dictámenes periciales no tienen costo para el usuario. No se les puede cobrar por una consulta. Todo médico oficial y todo médico del servicio social está obligado a realizar informes periciales. Revisar bien lo escrito en el informe antes de firmarlo y enviarlo. Debe quedarle constancia de que entregó el informe pericial al solicitante. Ustedes deben hacer el informe en original y 2 copias. Ustedes entregan un original y una copia, se le entregan a la autoridad o a la persona que están examinando para que lo lleve a la autoridad. Pero en la copia que ustedes se van a quedar, que van a guardar en un archivo, ahí debe quedar constancia, un nombre, firma, fecha y hora de la persona que les recibió el informe. Llevar un archivo ordenado de los dictámenes que realizan. Recordar que las fotografías que tomen en la realización del examen son prueba pericial y no deben ser publicadas en ninguna red social. Y eso es un problema y más adelante hablaremos de eso. Guardar privacidad durante y después de la atención. ¿Ya? Y finalmente, el consejo más importante que les puedo dar es, si tiene dudas, consulte. Yo por eso le doy mi teléfono a ustedes, porque si están haciendo informe pericial como médico del servicio social y tienen dudas, llámenme. Y yo con mucho gusto les ayudo antes de que metan la pata. Es lo que les quería comentar del informe pericial. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Los que llegaron tarde, ahí en la conversación está la lista de asistencia, por favor, llénela. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Perdón, no escucho bien. Alguien como que quiere decir algo. Bueno, parece como que no tienen preguntas. Bueno, les recuerdo, ahí cuando ustedes abren el Teams, en donde encuentran el grupo, el equipo, ahí van a encontrar, cuando abren el equipo de Medicina Legal 2021-2, allí en ese que dice Medicina Legal 2021-2, allí pues van a encontrar ustedes que en la parte superior dice publicaciones, al lado dice archivo. Si ustedes dan ahí en archivos, van a encontrar una carpeta que dice material de clase. Esperen un momentico y se las muestro. Aquí, aquí en publicaciones está pues el grupo, aquí está el link, por ejemplo, este es el link de la asistencia, aquí está el link de unirse, ¿verdad? Y aquí está grabada el informe que tenemos. Aquí arribita encuentran archivos, entonces dan clic ahí en archivo y aquí encuentran esta carpeta que dice materiales de clase. Aquí en materiales de clase ya yo les monté el dictamen pericial, aquí está este tema que acabamos de ver. Mañana hoy o mañana voy a montar el primer tema, que es el tema de la embriaguez. Voy a montar la diapositiva, voy a montar la guía de medicina legal también allí para que las tengan y la puedan consultar. Y entonces el lunes comenzamos con el primer grupo. Nos vamos a encontrar con el grupo B, está nombrado como grupo B,
a las 4 de la tarde el próximo lunes aquí por Teams para comenzar a hablar del dictamen de embriaguez. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ninguna inquietud, que les deseo un fin de semana excelente, que descansen. Por favor, cuídense, no salgan tanto a bailar ni a tomar, que el COVID no se ha ido. Entonces, nos veremos con el grupo B el próximo lunes a las 4. Con el grupo A el martes, con el grupo C el miércoles y con el jueves. ¿Listo? Entonces, que tengan un resto de día excelente. Gracias, doctor. Gracias, doctor, Gusto. igualmente, que esté Mucho bien. gusto. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.